¿Por qué no le da unas palmas al Señor? Aleluya. A Él, porque Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda honra, de todo honor. Aleluya. Bien, pues nuestra hermana daba lectura en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Seguimos hablando acerca de la palabra. Cuando Dios da un tema, el Señor sigue dando, porque hay mucho de qué hablar y más de la palabra. La palabra de Dios, dijimos que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. También dijimos que la palabra de Dios, ¿alguien más recuerda lo que dijimos ese día? ¿No recuerdan lo que es? Es útil, esa fue la prédica. Es útil. ¿Para qué es útil la palabra? Para instruir, para redarguir. La palabra de Dios es tan extensa que sirve para instruir en justicia y que tiene un propósito. Dice que es para preparar completamente al hombre perfecto para hacer toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, hoy continuamos. La palabra de Dios nos dice que Dios amó tanto al mundo que no dudó ni un segundo por dar a su Hijo por nuestros pecados. Por causa nuestra, Jesús vino al mundo, padeció, murió, pero resucitó. Y esa es una promesa para usted y para mí, que así como Cristo resucitó, usted y yo resucitaremos en ese día postrero, cuando ya hayamos dormido. Bien, para empezar debemos de entender que este mundo cruel, este mundo ya estaba en tinieblas. Ya había maldad. Y fue lo que Dios el Padre vio hacia la tierra y vio que había mucho pecado. Entonces Él ya no necesitaba de los sacrificios de animales. Ya habían hastiado al Señor toda esa grosura de esa grasa, de eso que subía. Ya dijo el Señor, no, ya el mundo ya sobrepasó la maldad. Esto ya no se va a arreglar con unos cuantos carneros, con unas cuantas ovejas, ya no. Si Jesús no hubiera venido a este mundo a morir por nuestros pecados, no habría ya humanidad desde hace mucho tiempo. Por causa del pecado, Jesús vino al mundo como sacrificio, como olor fragante a Dios. Eso ya lo sabemos. Pero la palabra dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiere decir que el mundo ya estaba condenado. Dios envió a su Hijo no para condenar más al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Porque si Dios no hubiera visto que el mundo ya estaba condenado a morir sin ninguna misericordia, pues hubiera evitado el Señor no enviar a su Hijo. Pero dice el principio de esto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios en enviar a su Hijo es para que usted y yo tengamos vida eterna. Entonces queda claro que Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Envió a su Hijo para que el mundo creyera en él y pudiera así ser salvo. Por eso dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con tan solo usted diga, sí creo en el Señor Jesús, eres libre de condenación. Pero el creer es de fe, y la fe sin obra es muerta. Entonces, si creemos, estamos poniendo nuestra fe activa. Estamos diciendo, sí tengo fe, creo en el Señor Jesús. Pero la fe que no lleva obras es muerta. Es decir, yo creo, y porque creo voy a vivir una vida en santidad. Voy a vivir como Dios me pide a través de su palabra. Ahí se refleja nuestra fe, nuestro creer, en que vivamos conforme debe de vivir cada cristiano. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo ya estaba en tinieblas. No estaba la luz, puesto que Cristo todavía no había venido. Dios vio la maldad, que vivían en tinieblas, en oscuridad, y por eso envió a su Hijo. Por eso es que les digo, para empezar debemos de reconocer que el mundo ya vivía en tinieblas. Entonces Cristo tuvo que venir al mundo en medio de todas esas tinieblas. Pero como Él es luz, Él tenía que iluminar a los que estaban en tinieblas. Entonces Cristo Jesús, al venir a este mundo, vino a dar luz, vino a dar esperanza, vino a dar vida. Nosotros, aunque ya les he repetido anteriormente, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Por eso, si nosotros hemos creído en Cristo, que es la luz, entonces nosotros tenemos también que reflejar luz. Donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, esa luz que alumbra a todo hombre, a todo aquel que está en tinieblas. Imagínense qué hermoso que en medio de toda la oscuridad, han visto las luciérnagas, ¿verdad? Cuando se aprecia más la luciérnaga es cuando todo está en oscuridad. Un día estaba pegada en la ventana, era en la madrugada, y me asomé, yo no podía dormir, abrí no la ventana, sino la cortina, y yo veía algo que parpadeaba, pero era una luz grande. Yo dije, ¿estoy soñando o qué es esto? Y veía cómo se apagaba y prendía y se apagaba y así por un buen rato. Luego andaba otra y luego otra. Dije, son las luciérnagas. Pero qué luz tan fuerte destellan, destilan una luz muy fuerte. Eso no se puede ver en la ciudad, casi no, es raro. Se ve más en las rancherías, en los campos, en esos lugares donde es más todavía más densa la oscuridad en la noche de esos lugares. No es como aquí en la ciudad, que hay lámparas, está prendido aquí, está prendido allá, o la gente deja luz en sus casas. Por eso es que quizás no se aprecia tanto como en otros lugares. Bueno, entonces dice la palabra, dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado por el simple hecho de no creer. Porque imagínese usted todo lo que hizo el Señor Jesús para venir a este mundo por causa nuestra y a favor nuestro. Y todavía que no le quieran creer, ¿cómo se sentirá el Padre de ver tanta gente que no cree en su Hijo? Que Él lo envió de buena voluntad, por amor. Él lo envió por amor y al ver que su Hijo es rechazado, ¿cómo cree usted que se siente cuando usted hace una buena obra? Y no, a veces no esperamos que nos den las gracias, pero cuando hacemos una buena obra y sale contraproducente, que lo único que queríamos era ayudar,
¿cómo se siente uno? Se siente mal. Y dice uno, es que lo único que quería era ayudar, pero nunca pensé que esta persona reaccionara de esta manera. Pero bueno, el Dios Todopoderoso conocía y sabía lo que iba a pasar su hijo, conocía y sabía, Él sabe quiénes lo van a recibir, quiénes lo van a rechazar, Él ya lo sabe. Solamente que es necesario que el Padre permita que muchos de nosotros, en cierta manera, entre comillas, hagamos lo que querramos, porque ahí después vamos a ver las cosas que es tomar en cuenta a Dios y cuando no tomamos en cuenta a Dios. Nunca hagamos algo sin antes tomar en cuenta a ese Dios maravilloso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Toda persona que esté haciendo lo malo no va a querer venir a la luz, porque ama hacer cosas malas. Cuando venimos a Cristo, venimos con un listón así de pecados. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos dicen, tienes que dejar el pecado, pero tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y el Señor mismo dice en su palabra, ¿quién de aquel que construye no primero se sienta y dice, voy a poder, no voy a poder? ¿Sí? Así dice la palabra, ¿no? Cuando te presentan a Cristo Jesús, primeramente te dicen cómo es vivir una vida cristiana. Y a mí hay personas que me decían antes, no, es que no voy a poder, no, voy a estar pecando a cada rato. Y aunque le dices, mira, pero es que el Señor mismo te va a dar la fuerza, el Señor mismo te va a levantar, el Señor mismo te va a ayudar. No, es que yo no creo poder. Y no quieren venir a la luz. ¿Por qué no quieren venir a la luz? Porque ellos aman más hacer maldad que hacer las cosas buenas. Ellos no quieren. Por eso dice, hay personas que hacen cosas malas y le llaman bueno, y para ellos eso es bueno. Robar es bueno, decir mentira es buena, pero un cristiano sabe muy bien que no tiene que hacer todas esas cosas. Por eso dice la palabra, esta es la condenación. Él explica, están ahí en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quisieron hacer cosas buenas, porque sus obras son malas. Hay gente que no quiere trabajar, quiere ganar el dinero fácil y sencillo. Ay, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero la palabra misma de Dios dice que no hay cosa que hagamos oculta que no salga a la luz. Tarde o temprano, todas las mentiras, toda doble vida, todo lo que hayamos dicho a escondidas, a ocultos, todo lo que hayamos hecho, entre comillas, escondidas, todo va a salir a la luz. Así es que cuando nosotros estemos actuando mal, vengamos delante de Dios y digámosles al Señor, Padre, hice esto malo. El Espíritu mismo nos va a redarguir siempre y cuando usted quiera que ese Espíritu de Dios le redarguya. Porque hay muchas veces que el Espíritu de Dios nos hace sentir mal cuando hacemos algo malo, pero nos rehusamos, decimos, no creo. Y aunque te sientas mal, a veces nos rehusamos. Las gentes que les predicas de Cristo y no quiere venir a la luz porque sus obras son malas, porque aman las tinieblas, porque ese es su hábitat. Ese es lo que ellos quieren. El mundo vivía en tinieblas. Dios, como nos amó tanto, envió a su Hijo. Pero la gente, al parecer, prefiere más las tinieblas. Rechazó la luz. No quiso nada con Jesús.
Cuando nosotros, pueblo, empezamos a leer la palabra, dice el Señor que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo dice el Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Trate usted de bajar unas escaleras o simplemente caminar todo oscuro. Estoy segura que nos vamos a tropezar con algo. Para empezar, vamos a ir con miedo. Aunque tengas una persona que te agarre y te diga, no tengas miedo, ven conmigo, no vamos a ir caminando tranquilamente como si estuviéramos viendo. Es por eso que esta luz, que es Jesús a través de su palabra, es por eso que necesitamos creer en Jesús, en esta palabra. Porque solos no vamos a poder ir a ningún lado. Este mundo está lleno de tinieblas, está lleno de maldad. A donde quiera que vayamos, vamos a encontrar gente con tinieblas, bajo el poder del maligno. No vamos a poder nosotros andar caminando libremente. La tentación siempre va a estar alrededor. Yo les decía el domingo, esta palabra es apta para redarguir. Nos va a enseñar cómo vamos a caminar, cómo vamos a andar. Para todo hay. Para todo hay. ¿Quieres un trabajo? Aquí Dios te habla, te dice. ¿Quieres sanidad? Aquí Dios te habla. Dice que la palabra es sanidad. Al leer la palabra trae luz. Y ya sabemos quién es la luz. La luz es Jesús. Al leer esa palabra, va a traer luz a tu vida cuando andes en medio de las tinieblas. Dios te va a iluminar en medio de esta humanidad perversa. Te va a iluminar si viene alguna tentación. Ahí, si tú ya leíste la palabra, Dios te va a iluminar. Te va a decir, cuando venga una tentación, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Hermanos, es difícil a veces hacer lo correcto, pero no es imposible. Es difícil porque en medio de toda esa gente que está allí, pareciera que en vez de invitarte a un taco, a los que dejaron el trago, parece ser que les quieren invitar el trago. Nadie te invita a un taco de comida. Es más fácil que te inviten una cerveza, un cigarro. Lo malo siempre es más fácil. Hace creo que fue ayer, me parece. Hay un señor, no sé de dónde es, pero está joven. Está siempre como tejiendo algo. Fui a dejar a Génesis a la escuela. Y ese señor siempre está que le compres lo que está tejiendo. Y pues la gente a veces ni caso le hace. Me ha tocado 2 veces ver. Mi intención era comprarle un bolobán y un refresco y dárselo. Pero como yo estaba en la cola de los bolovanes, la persona que salió primero antes que yo le entregó lo que yo pensaba darle. Dije, bueno, pues por hoy ya comió ese señor. Y como llego todos los jueves por ahí porque llevo a Génesis a la escuela, dije para el próximo jueves. Y también le volvieron a dar. Dije, qué bueno que hay gente que Dios toca su corazón y le comparte. Bueno, y ayer me tocó, ayer al fin pude hacerlo. Y le dije, tenga. Y me dice, gracias, muchas gracias, que Dios le bendiga. Queda uno que ve que, ¿por qué comento esto? Porque Dios es el que pone en tu corazón hacer las cosas, no hay nadie más. Acuérdense que les había yo predicado acerca de que no seamos indiferentes, ¿se acuerdan? Que no seamos indiferentes. Si tú puedes ayudar, si tú puedes hacer algo por tu prójimo, hazlo, sin importar
de qué clase social sea. Pero si tú sabes que tiene una necesidad, ¿a poco ustedes creen que la gente rica no tiene necesidad? Esa gente tiene más necesidad que tú y yo. ¿Sabes cuál es su necesidad? Dios. Porque aunque tengan todo, les falta lo más rico, lo más poderoso. Y nosotros los pobres tenemos, por eso somos ricos, porque tenemos a Cristo Jesús, tenemos la luz, tenemos la palabra. Y teniendo la palabra, como les dije, teniendo fe, lo tenemos todo. Por eso es que se les exhorta que lean esta palabra, porque la palabra es luz. En el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque alguien que esté haciendo mal no le vas a decir, wow, qué bien, felicidades, vuélvelo a hacer. Al contrario, nosotros podemos redarguirles, en amonestarles, decirle, lo que estás haciendo está mal. ¿A poco usted no le ha llamado la atención a algún hermano o alguna hermana? ¿No le ha llamado la atención a alguien que decimos somos cristianos, pero a veces se nos van las patas? Y si vemos que está haciendo mal alguna persona, les llamamos la atención. Les voy a comentar esto. Hubo una hermanita que me dice, pastora, yo sentí al pastor hoy en el culto. Ah, caray, le dije. Sí, dice, me tocó así, sentí bonito. Le dije, hasta oí su voz, dice. Le dije, hermana, eso no es posible. No, sí, yo lo sentí, hasta me dijo, me habló, me dijo, me llamó por mi nombre, ya iba yo a decir el nombre. Me llamó por mi nombre. Se van a quedar con la duda. Me llamó por mi nombre y me dijo que le echara ganas. Le dije, no es el pastor. Mire, le dije, mi amado esposo está descansando, está durmiendo y no va a ser levantado hasta que Dios dé la orden. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y Él va a resucitar en el día postrero. Le dije, por eso no puede ser. Aquí en la iglesia evangélica las almas no andan penando. Creo que usted se equivocó. Eso es en otra iglesia. Me dice, no. Le digo, no, está usted equivocada. No le ande levantando falso a mi esposo que anda espantando ahora, que anda apareciéndoles. Le dije, él está descansando y nadie lo puede ver ahorita. Es mentira que diga, lo vi, se me apareció y esto. Que usted sueñe puede ser porque se relaciona en el aspecto de que lo conocimos y todo, pero eso de que, créanme que yo no he soñado con él. Una o dos veces soñé, pero no así. No he soñado. Y entonces le dije a esta hermanita, tiene que leer más la palabra. Aquí está la verdad. Tiene que leer la palabra para que Dios le ilumine su entendimiento. Para que usted no le ande levantando falso a mi esposo, le dije. Y ella nada más agachó la cabeza y dijo, es que yo lo sentí. Yo clarito lo oí, me habló por mi nombre. Pues no, le dije, no es así. Les decía, amados hermanos, que lo que dice la palabra, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Cuando
Tú le hablas a alguien de Cristo que hace lo malo, ay no, por favor no me vengas a hablar de tu Dios, no me vengas a hablar de tu Cristo, no, porque ellos van a dejar su minita de oro como ellos consiguen su dinero. Sí. Fíjense, ¿cuántas veces nosotros hicimos lo malo? O no me voy tan lejos. Los cristianos no somos perfectos. A veces cometemos algo y decimos, ay, que no lo sepa el pastor. O que no, imagínate que lo sepa la iglesia. Yo no, perdón, hoy es viernes, el martes, yo comenté algo con mis hermanos, lo que a mí me había pasado. Y créanme que eso a mí me traía acá. No sé si era el Espíritu Santo que me redarguía, pero yo me sentía muy mal. Y yo le dije al Señor, Señor, me siento mal, me siento mal, me siento mal por esto. Que yo no hice nada, considero que no hice nada malo, pero como le decía a los hermanos del martes, al mejor cazador se le va la liebre. A mí se me fue. Entonces, créanme que me sentía yo tan mal, pero cuando yo comenté con mis hermanos del martes lo que me pasó, desde ese día me siento más tranquila. De verdad, se los confieso, recibí otra llamada, la recibí ayer, pero ya fue como, pero me siento tranquila. Vean qué hermoso es cuando entre luz, ¿verdad? Porque estamos entre luz. Cuando esas cosas que nos pasan empiezan como a hacerte sentir que hiciste algo malo, aunque no hiciste nada malo, porque yo se los comenté a mis hermanos del día martes, miren, me pasó esto, y vamos a orar por usted, pastora, y mire que aquí, que allá, me agradó, porque son mi familia, y yo sé que están allí para apoyarme, están allí para defenderme en oración, están ahí, yo se los agradezco. Pues al momento en que yo lo dije, ya llegué a casa y le dije a mi hija, me siento bien, mira, siento como que, no sé si el diablo me hacía sentir mal, decir, y si tus hermanos lo saben, o esto o el otro, que yo no hice nada malo, no hice nada malo, pero me hacía sentir mal con el simple hecho que dije yo, ¿en qué momento? Bueno, yo que prediqué de los lobos, por eso digo que al mejor cazador se le va la liebre. Prediqué, no se dejen engañar, hermanos. Y miren lo que me pasó a mí. Por eso también dice el Señor, aquel que cree estar firme, mire, no caiga, porque podemos ser engañados. Yo le dije, Padre, usted sabe por qué pasan las cosas, pero yo me siento tranquila porque nadie va a venir aquí con otra versión a decir algo que no fue. Lo que yo les conté, así fue. Y ya lo demás, ya no me interesa. Porque yo al decírselo a ustedes y ustedes orar por mí, yo sentí una paz. Y ya me siento bien. Porque yo me sentía avergonzada, me sentía mal. Pero de verdad, gracias por sus oraciones, hermanos. Por eso al principio, cuando estaba el grupo remanente, les dije que oráramos unos por otros. Era lo único, orar unos por otros. Y así es que le doy gracias a Dios por el grupo de remanente, porque todas las peticiones que se nos hacen llegar, todas las hemos pues la mandamos al grupo. Mi hermano, ¿cómo se siente? Ya está. Gloria a Dios. Por el hermano era el que orábamos, el hermano Luis. Se pidió oración por usted, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya está mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, sigamos. La palabra entonces nos dice que la luz vino a este mundo porque Dios vio que había muchas tinieblas. Y es que caminamos en medio de las tinieblas.
porque no todos los que están en el mundo son hijos de Dios. Pero nosotros que somos hijos de Dios, somos como las luciérnagas, que tenemos que brillar, que tenemos que, a donde quiera que vayamos, y tenemos que ser notorios. Porque dice que nadie prende una luz y la mete abajo de la cama al esconderla. Si tú prendes la luz es para que se alumbre donde estás. Y si estás en medio de tinieblas, pues la luz que hay en ti tiene que brillar. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él a través de su palabra es luz a nuestro camino. Yo les decía, bajen una escalera a oscuras, no vamos a poder. Necesitamos de una lámpara, de algo que nos alumbre, que nos ilumine. Y ya cuando hablamos de lumbrera ya es algo mayor, pues Dios es en su palabra, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque el camino es largo. Necesitamos de esa lumbrera que nos esté iluminando. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos en pos de dioses ajenos, no vayamos en pecado a hacer algo que no debemos. Dice la palabra: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni de un lado ni del otro lado. Por eso es que necesitamos esa luz, necesitamos esa lámpara. Y por eso el Señor, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, dice que no vino a condenar el mundo, sino que el mundo ya estaba condenado. Él vino a salvarlo de esa condenación. Pero dice que el mundo se acostumbró a esas tinieblas y amó más las tinieblas que la misma luz. De tal manera que, aunque vieron la luz, aborrecieron la luz. Siguieron haciendo sus pecados, siguieron estando allí en esa densa oscuridad. No quieren que Dios ponga orden a su vida. Y ya leímos o escuchamos lo que la hermana dijo, que no vienen a la luz para que no sean descubiertos, porque sus obras son malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos sus obras que son hechas en Dios. Y aquel que obra todas las cosas en Dios tienen que ser buenas. Un cristiano no debe de andar haciendo lo malo, y si usted lo está haciendo, entonces que esta palabra hoy lo redarguya. Un hombre casado no puede estar coqueteando con otra mujer. Dice, la palabra es clara. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a Cristo, busca de Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, y las obras que hagamos en Dios son buenas. Un cristiano no puede andar de novia con un mundano. Se esconden. Ay, es que tengo novio, pero es del mundo, no lo puedo llevar a la iglesia. Y ni quiere venir porque anda en la oscuridad, no quiere venir a la luz. Pero aquella jovencita que ya tiene edad para tener al novio, lo trae, lo presenta. Hasta puede decir: pastora, voy a presentarle a mi novio, mi futuro, porque tampoco va a andar de novio en novio. Le voy a presentar a mi futuro esposo. Y lo trae y lo presenta, y los hermanos lo conocen, que será el futuro esposo de esa doncella. O al revés, futura esposa de un siervo de Dios. Pero aquel que lo tiene a escondidas es porque está haciendo algo malo. No podemos engañar al Señor. Si esa lámpara y lumbrera, que es la palabra, está en tu vida, esa lámpara te va a iluminar a donde quiera que vayas, y te va a hacer entender que por allá no vayas porque hay peligro. Mejor vete de este lado porque aquí te estoy alumbrando, dice el Señor. Pero ¿qué pasa con
con las personas, no quieren nada. Había un hombre que habitaba en un lugar de Estados Unidos, solamente por allá suceden esas cosas. Y dice que este hombre caminaba por unas calles, pero de una oscuridad densa. Al parecer no había energía eléctrica en ese lugar. Y que este hombre, pues la gente, mejor dicho, tenía que salir de sus hogares para ir a algún lado o a otro. Era necesario, pues, porque no iban a estar todos encerrados en casa. Y cuenta este hombre que solamente con la luz de la luna y las estrellas era lo que iluminaba ese lugar. Pero no era suficiente. Se necesita la luz de la calle, el poste, un farol. Entonces este hombre venía caminando y de repente dice que vio una luz a lo lejos, y que entre más caminaba sentía que más se acercaba en esa densa oscuridad, que al momento tuvo temor y dijo: ¿qué es esto? Porque la luz parece que le hacía así y venía hacia él. Cuando en ese momento dice que ya estaba más cerca, vio que era un hombre que traía un faro grande en la mano, como una lámpara. Y dice que al cruzar con él atemorizado lo quedó viendo, y ese hombre pasó de largo. Y él siguió caminando y dijo: me pareció que este hombre estaba ciego. ¿Y por qué trae la lámpara en la mano? Dice que fue y lo alcanzó. Le dijo: disculpe, disculpe. El hombre de la lámpara se quedó quieto. Dígame, señor, le dijo, me parece que usted es ciego. Y le dijo este hombre: así es, señor, soy ciego. Y no le veo al caso la lámpara que usted lleva en la mano, que alumbra bastante. Dice: señor, lo que pasa, dice, es que la lámpara no la llevo por mí, la llevo para que, así como usted me vio que venía, o vio la lámpara, vio la luz, no chocara usted conmigo. A lo cual este hombre le dijo: o sea que usted no necesita esa lámpara, sino que lo trae para todo aquel que se tope con usted. Y le dijo el hombre ciego: así es, la lámpara yo la traigo por aquellos que ven, porque cuando ven, dice, cuando ven que yo vengo con la lámpara, no van a chocar conmigo y se van a hacer a un lado. Yo no me puedo hacer a un lado porque yo no veo, pero ustedes sí. Y meditando en esto, ese hombre tiene razón. ¿Cuántos de nosotros, aún viendo, a veces tropezamos? Y la gente ciega, ¿ha visto usted cómo cruza una gente ciega? Con un palo nada más se va haciendo así, va, y uno dice: se va a tropezar, y nunca que se tropieza. No me ha tocado ver a alguien que se tropiece. Ese hombre dice que tenía años viviendo allí. El otro hombre solamente quizás pasó por equivocación, por error o por casualidad por ese lugar, porque ya muchos habían visto al hombre de la lámpara, así se le conocía, al hombre de la lámpara. Dice: si todos llevaran una lámpara, si todos llevaran una luz, dice, fuera más fácil el caminar de todos y cada uno de nosotros. Aquellas personas no bastaba nada más sus ojos para no tropezar. También era necesario que llevaran una lámpara. Sin embargo, como hoy en día la luz que ilumina este mundo es la palabra y es Cristo.
pero a ninguno les gusta de esa luz. Y es lo que el hombre le decía: si todos llevaran una lámpara, una luz, el caminar fuera más fácil. Y esta densa oscuridad que supongo se ve, dijo el hombre, porque yo tengo mi propia oscuridad, no veo, pero me imagino que hay una densa oscuridad. Es difícil de andar en la oscuridad, es difícil andar en las tinieblas. Este hombre sabio no pensaba en él, sino en aquellos que viendo no veían y podían tropezar con él. Así es que, amados hermanos, nosotros tenemos nuestra propia luz, aunque tengamos luz en nuestros ojos para ver. No es suficiente. No es suficiente. Necesitamos la luz de Jesús. Necesitamos esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Pero esa luz y esa lámpara está aquí. Si no la lees, ¿cómo vas a saber si no te puedes tropezar? Yo que la leo fui engañada. Yo la leo. Yo que oro, pues yo le decía al Señor: ¿cómo fue posible? ¿En qué momento? Le dije: Dios, ¿y qué pasa con aquellos que entonces no oran, no leen? Son presa fácil. Es por eso que debemos de venir a la luz. Si nuestras obras son buenas, vengamos a la luz. No hay de qué temer. Hay personas que no quieren, rechazan la luz, porque están en esa comodidad de tinieblas, de oscuridad, porque están en su hábitat, porque están haciendo lo malo. Pero tú y yo debemos de estar en la luz. Y todo lo que hayamos hecho mal, vengamos a la luz, porque tarde o temprano va a salir a la luz lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Y Dios nos da una oportunidad para que nosotros vengamos a la luz y confesemos al Dios Todopoderoso lo malo que hayamos estado practicando. El Señor decía que su palabra no va a pasar. Va a pasar muchas cosas, esos edificios enormes, hermosos y bonitos, esas casas preciosas en la Petrolera, en la Bellavista, todas esas casas hermosas que hemos visto, todo eso va a pasar. Pero el Señor nos ha repetido que su palabra no pasará. Así es que, ¿por qué no buscamos? ¿Por qué no nos empapamos de algo que va a permanecer para siempre? La que nos va a ayudar a alcanzar la vida eterna. El mundo va a ser condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. El mundo va a ser condenado. Por esta palabra va a ser juzgada. El mundo va a ser condenado porque rechazó la luz cuando necesitaban ser alumbrados. No es para nosotros esa condenación, pero la palabra de Dios dice: si no te arrepientes de igual manera como murieron aquellas personas cuando se les cayó la torre de Siloé, asimismo también puede ser en nuestra vida. ¿A poco, dice el Señor, piensas que ellos eran más pecadores? No. El pecado es el pecado, cualquier tamaño que sea. Y Dios en esta noche nos habla que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a mi camino, dice. No somos del mundo para andar en tinieblas. Somos de la luz, somos de Cristo.
y esa vida se tiene que reflejar. Tenemos que reflejar luz. Hay gente que vive apagada. Nosotros tenemos que estar encendidos. Dice la palabra que somos luminares del mundo. No somos cualquier cosa. Es por eso, pueblo, que tenemos que alumbrar, que no se nos acabe la batería. Tenemos que venir a recargarla aquí en esta palabra, leyendo. Tenemos que recargarla orando, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar esas fuerzas. ¿Tú has creído en el Hijo de Dios? Sí. Dice el Señor, ya no vas a ser condenado porque creíste. Pero hay momentos en que dejamos de creer, dudamos, nos desviamos, nos vamos por otro lado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A veces llevamos doble vida. A veces decimos, sí, somos cristianos, pero un cristiano lee, un cristiano ora, un cristiano ayuna, un cristiano ayuda a los demás, un cristiano da buen testimonio. No nada más es, yo soy cristiano y creo, pero vas a comer fuera y no oras porque te da pena. Así es que, hermanos, por esta palabra vamos a ser condenados, vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados, ya sea para condenación o ya sea para salvación. ¿Cuántas veces tú abres la palabra para leer? No es nada más un capítulo al día. Hay muchos que dicen, es que ya me leí el Salmo 119, con eso basta. Porque es el capítulo más largo, el 119. Pero ni aún así, tenemos que buscar comer más la palabra, empaparnos más de esa palabra, porque de tal manera Dios nos amó que dio lo más preciado de Él para ti y para mí. Ponte sobre tus pies. Dios entregó lo mejor porque vio las tinieblas en el mundo y por amor a esa gente dijo, enviaré a mi Hijo Jesús para que el mundo que está condenado deje de ser condenado y crean en Él. Pero dice el Señor, si no creen, ya están condenados, porque no creyeron en esa luz, no quisieron venir a esa luz. Y Él explica, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que no seamos hallados amando más las tinieblas que la luz. ¿Dónde se encuentran esas tinieblas? En el mundo. Y si tú amas más al mundo que a Dios, ahí está la condenación. Cierra tus ojos y puedes empezar a platicar con Dios. Y le puedes decir, Señor, en esta noche, yo quiero que escudriñes mi vida. Quiero, Padre, que me ilumines. Porque por amor, Señor, diste a tu Hijo por mí. Porque viste cómo estaba la humanidad en tinieblas bajo el poder del maligno y lo sigue estando. Yo quiero, dile que esa lámpara que es tu palabra y esa lumbrera
que iluminen mi camino. Si estoy siendo engañado o engañada, si dices que eres cristiano y no lees, no tienes luz, no tienes lámpara encendida, porque la oración va acompañada, la lectura va acompañado de oración. Y ese es el aceite, la oración, el incienso. Yo quiero brillar, dile al Señor, por la luz que hay en ti. Yo quiero ser luz para todo lo que me rodea. ¿Por qué no le da unas palmas al Señor? Aleluya. A Él, porque Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda honra, de todo honor. Aleluya. Bien, pues nuestra hermana daba lectura en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Seguimos hablando acerca de la palabra. Cuando Dios da un tema, el Señor sigue dando, porque hay mucho de qué hablar y más de la palabra. La palabra de Dios, dijimos que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. También dijimos que la palabra de Dios, ¿alguien más recuerda lo que dijimos ese día? ¿No recuerdan lo que es? Es útil, esa fue la prédica. Es útil. ¿Para qué es útil la palabra? Para instruir, para redarguir. La palabra de Dios es tan extensa que sirve para instruir en justicia y que tiene un propósito. Dice que es para preparar completamente al hombre perfecto para hacer toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, hoy continuamos. La palabra de Dios nos dice que Dios amó tanto al mundo que no dudó ni un segundo por dar a su Hijo por nuestros pecados. Por causa nuestra, Jesús vino al mundo, padeció, murió, pero resucitó. Y esa es una promesa para usted y para mí, que así como Cristo resucitó, usted y yo resucitaremos en ese día postrero, cuando ya hayamos dormido. Bien, para empezar debemos de entender que este mundo cruel, este mundo ya estaba en tinieblas. Ya había maldad, y fue lo que Dios el Padre vio hacia la tierra y vio que había mucho pecado. Entonces Él ya no necesitaba de los sacrificios de animales. Ya habían hastiado al Señor toda esa grosura de esa grasa, de eso que subía. Ya dijo el Señor, no, ya el mundo ya sobrepasó la maldad. Esto ya no se va a arreglar con unos cuantos carneros, con unas cuantas ovejas, ya no. Si Jesús no hubiera venido a este mundo a morir por nuestros pecados, no habría ya humanidad desde hace mucho tiempo. Por causa del pecado, Jesús vino al mundo como sacrificio, como olor fragante a Dios. Eso ya lo sabemos. Pero la palabra dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiere decir que el mundo ya estaba condenado. Dios envió a su Hijo no para condenar más al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Porque si Dios no hubiera visto que el mundo ya estaba condenado a morir sin ninguna misericordia, pues hubiera evitado el Señor no enviar a su Hijo.
Pero dice el principio de esto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios en enviar a su hijo es para que usted y yo tengamos vida eterna. Entonces queda claro que Dios no envió a su hijo para condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Envió a su hijo para que el mundo creyera en él y pudiera así ser salvo. Por eso dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con tan solo usted diga, sí creo en el Señor Jesús, eres libre de condenación. Pero el creer es de fe, y la fe sin obra es muerta. Entonces, si creemos, estamos poniendo nuestra fe activa. Estamos diciendo, sí tengo fe, creo en el Señor Jesús. Pero la fe que no lleva obras es muerta. Es decir, yo creo, y porque creo voy a vivir una vida en santidad. Voy a vivir como Dios me pide a través de su palabra. Ahí se refleja nuestra fe, nuestro creer, en que vivamos conforme debe de vivir cada cristiano. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo ya estaba en tinieblas. No estaba la luz, puesto que Cristo todavía no había venido. Dios vio la maldad, que vivían en tinieblas, en oscuridad, y por eso envió a su Hijo. Por eso es que les digo, para empezar debemos de reconocer que el mundo ya vivía en tinieblas. Entonces Cristo tuvo que venir al mundo en medio de todas esas tinieblas. Pero como Él es luz, Él tenía que iluminar a los que estaban en tinieblas. Entonces Cristo Jesús, al venir a este mundo, vino a dar luz, vino a dar esperanza, vino a dar vida. Nosotros, aunque ya les he repetido anteriormente, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Por eso, si nosotros hemos creído en Cristo, que es la luz, entonces nosotros tenemos también que reflejar luz. Donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, esa luz que alumbra a todo hombre, a todo aquel que está en tinieblas. Imagínense qué hermoso que en medio de toda la oscuridad, han visto las luciérnagas, ¿verdad? Cuando se aprecia más la luciérnaga es cuando todo está en oscuridad. Un día estaba pegada en la ventana, era en la madrugada, y me asomé, yo no podía dormir, abrí no la ventana, sino la cortina, y yo veía algo que parpadeaba, pero era una luz grande. Yo dije, ¿estoy soñando o qué es esto? Y veía cómo se apagaba y prendía y se apagaba y así por un buen rato. Luego andaba otra y luego otra. Dije, son las luciérnagas. Pero qué luz tan fuerte destellan, destilan una luz muy fuerte. Eso no se puede ver en la ciudad, casi no, es raro. Se ve más en las rancherías, en los campos, en esos lugares donde es más todavía más densa la oscuridad en la noche de esos lugares. No es como aquí en la ciudad, que hay lámparas, está prendido aquí, está prendido allá, o la gente deja luz en sus casas. Por eso es que quizás no se aprecia tanto como en otros lugares. Bueno, entonces dice la palabra, dice que el que no cree
en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado por el simple hecho de no creer. Porque imagínese usted todo lo que hizo el Señor Jesús para venir a este mundo por causa nuestra y a favor nuestro. Y todavía que no le quieran creer, ¿cómo se sentirá el Padre de ver tanta gente que no cree en su Hijo? Que Él lo envió de buena voluntad, por amor. Él lo envió por amor y al ver que su Hijo es rechazado, ¿cómo cree usted que se siente cuando usted hace una buena obra? Y no, a veces no esperamos que nos den las gracias, pero cuando hacemos una buena obra y sale contraproducente, que lo único que queríamos era ayudar, ¿cómo se siente uno? Se siente mal y dice uno, es que lo único que quería era ayudar, pero nunca pensé que esa persona reaccionara de esta manera. Pero bueno, el Dios Todopoderoso conocía y sabía lo que iba a pasar su Hijo, conocía y sabía, Él sabe quiénes lo van a recibir, quiénes lo van a rechazar, Él ya lo sabe. Solamente que es necesario que el Padre permita que muchos de nosotros, en cierta manera, entre comillas, hagamos lo que querramos, porque ahí después vamos a ver las cosas que es tomar en cuenta a Dios y cuando no tomamos en cuenta a Dios. Nunca hagamos algo sin antes tomar en cuenta a ese Dios maravilloso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Toda persona que esté haciendo lo malo no va a querer venir a la luz, porque ama hacer cosas malas. Cuando venimos a Cristo, venimos con un listón así de pecados. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos dicen, tienes que dejar el pecado, pero tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y el Señor mismo dice en su palabra, ¿quién de aquel que construye no primero se sienta y dice, voy a poder, no voy a poder? ¿Sí? Así